Divulgación científica, información palacientífica. Esto es Ciencia y Más Allá. Pues bien, al otro lado tenemos a nuestro querido Steve. Muy buenas noches, Steve. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues con Steve retomamos nuevamente su sección Física de la Creación y hoy nos va a ilustrar, como bien decía en el sumario, nos va a ilustrar sobre un asunto que es la paradoja de la expectativa. Cuéntanos esto en qué consiste. Muy bien, pues veamos un poquito, vamos a recordar que, bueno, no la última sesión, sino la anterior, porque la última, recordáis que hemos hablado sobre el tema de la muerte, del miedo. El miedo, correcto, sí, sí. Sí, entonces, no esa, sino la anterior, donde estábamos hablando de las creencias y autosanación, si recordáis, y que realmente nuestras creencias son como generadores de frecuencias realmente. Tal como nosotros podemos incluso medir actividad cerebral, los pensamientos tienen su frecuencia, tienen su vibración. Por lo tanto, esa frecuencia, digamos, no es más que información vibracional, como ya lo habíamos dicho. Entonces, nosotros proyectamos en cierto sentido esa información al campo cuántico o a ese campo de lo que hablamos desde el principio. Esa fuente, ¿sí?, de lo que nosotros somos esencia, ¿recordáis? Muy bien, entonces, si nosotros contenemos en nuestra mente información de tipo negativa, de tipo positiva también, o incluso información conflictiva en este sentido, o información incoherente, todo ello se transmite a ese campo, se envía, lo pongamos entre comillas porque no es que lo envío por email, por ejemplo, ¿no? Ok, es decir que nuestro cerebro tiene un campo electromagnético, también nuestro corazón tiene un campo electromagnético y que se puede medir. Ahora bien, veréis, tantas veces estamos hablando de incluso la ley de la atracción o manifestación, reflejo, que, no sé, la realidad se te refleja de vuelta según lo que piensas, ¿no? De hecho, es algo similar, pero me gustaría aclarar un poquito ese concepto antes de llegar al tema de lo que tú ya, Fran, ya has mencionado en el título. Entonces, nosotros, tal como estamos enviando información al campo, el campo no hace otra cosa que reflejarlo de vuelta. Pero tened en cuenta que nosotros podemos enviar esa información inconscientemente también, pero al mismo tiempo conscientemente, si es lo que deseamos hacer o si es lo que sabemos o podemos hacer. Ahora bien, la pregunta no es si yo envío o no envío la información. Tampoco es cómo lo envío, sino qué es lo que envío, qué es lo que yo transmito al campo. Porque siempre transmito algo. Y este algo depende de mis creencias. Entonces, a mí me gustaría acuñar un nuevo término en este sentido, aunque muchos hablan de causa y efecto, por ejemplo, como en física, ¿verdad?
Y eso podría valer perfectamente para ilustrar o para poder explicar el fenómeno, pero hay una cosa un poquito más profunda, diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente podemos influir en este campo o influir en la realidad física conscientemente, queriendo y no queriendo también, es decir, inconscientemente y conscientemente. Vale, ahora, ¿qué ocurre? Yo envío una información al campo al cual el campo se ajusta, a mi frecuencia y me muestra de vuelta a mí aquello que yo digo que soy. Si yo digo al campo, mira campo, yo soy tristeza, entonces el campo me va a enviar de vuelta el reflejo de mí mismo. Entonces realmente estaré teniendo experiencias que me confirma mi creencia. O por ejemplo, la creencia no soy amado, y envío al campo esa información. Entonces yo mismo estoy reforzando sincronicidades, o sea, eventos concretos que me van a confirmar mi creencia. Por lo tanto, estaría perpetuando exactamente la misma creencia y situaciones similares que todas ellas me van a confirmar y reforzar mi creencia negativa en ese sentido. Pero de la misma manera funciona con las creencias positivas. Ahora, el término a lo que yo me refiero sería otro. Sería efecto de erosión de campo. Justamente por eso, porque nosotros estamos realmente erosionando este campo. ¿En qué sentido? Aquí, para dar una pincelada, es aplicando la teoría cuántica que dice que si nosotros tiramos una piedra a un río, pues esa piedra cuando toca el agua genera ondas circulares, concéntricas, ¿verdad? Que finalmente pues expanden, pero la teoría también dice que no hemos cambiado nada en principio porque las aguas o el agua se alisa de nuevo, las ondas desaparecen. Ok, pero hay algo que aquí se omite, es la constancia. ¿Qué tal si digo, es necesario tirar piedras uno tras otro? Por lo tanto, esta constancia, ¿qué hace? ¿Qué produce? Ondas constantes, ondas permanentes. Si hay ondas permanentes que llegan al río, que llegan a la orilla del río, las olas como del mar, ¿qué causan en la orilla? ¿Verdad? Causan erosión. Por lo tanto, si yo tengo una constancia en una creencia, sea negativa, sea positiva, finalmente va a tener un efecto sobre el campo y sobre mi realidad. Si solamente ocurre una vez o pocas veces, pues casi que no tiene efecto, digamos. En cambio, por ejemplo, podría hablar de ciertos trastornos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, o por ejemplo, depresión de la misma forma, o depresión mayor, digamos, que son constantes, que son bastante frecuentes en la persona. Eso realmente produce efecto tanto en su realidad como en su cuerpo físico, claramente, y antes en el cuerpo que en su realidad. Pero las cosas positivas también. Curiosamente, los humanos tenemos algo raro de que no mantenemos constantes las cosas positivas, en cambio las cosas negativas con más facilidad los mantenemos constantes. Bueno, se entiende en psicología por qué, ¿no? Ahora no quiero entrar en eso, pero daros la perspectiva de la constancia.
Eso significa que si yo quiero cambiar algo en mi vida y cambio mis hábitos negativos a un hábito positivo, pues tengo que ser constante en este nuevo hábito positivo para que realmente luego pueda haber diferencias y cambios en mi realidad. Ahora bien, desde este punto de vista, cuando ya vemos, o sea, entendemos qué significa que estamos erosionando el campo, estamos erosionando nuestra realidad física, que influye realmente en los eventos venideros, que serán nuestras sincronicidades, en este sentido, y experiencias. Entonces, desde esta perspectiva, os quiero presentar ahora un pensamiento que es realmente paradójico, que mucha gente podría, no mucha gente, es decir, es naturaleza humana, podría decir, porque casi no hay nadie que actúe en contrario, ¿verdad? Ahora veréis. Cuando nosotros tenemos una motivación para actuar, para hacer algo, para, no sé, para tener una actividad, aunque sea positiva o negativa, da igual, siempre tenemos una motivación. Pero también tenemos una expectativa, ¿cierto? Es decir, cualquier cosa que hacemos, lo hacemos con alguna expectativa detrás para que tenga sentido hacerlo. Esa expectativa, si es externa, digamos así, exterior, por ejemplo, voy a recibir dinero a cambio, imagínate, ¿no? Entonces yo trabajo porque voy a recibir algo a cambio. Esto se llama realmente una motivación extrínseca. Ahora, ¿qué significa? Que a mí me motiva algo externo a mí. Me motiva el dinero, me motiva la recompensa, me motiva la retribución en dinero, por ejemplo, o me motiva algo que yo pueda recibir, por ejemplo. Pero también me puede motivar algo que, digamos, tengo algo negativo en mi vida y si hago esa cosa, pues ese negativo desaparece, por ejemplo. Es decir, que tendríamos que hablar de contingencias, contingencia negativa, contingencia positiva, según si yo voy a recibir algo o voy a perder algo en este sentido, ¿no? Pierdo algo negativo, algo que no me gusta. Esto desaparece de mi vida si yo hago una actividad tal. Por ejemplo, un ejemplo, perder peso, ¿no? Si yo hago deporte, voy a perder peso. Entonces, es una contingencia negativa y me motiva extrínsecamente para hacer este deporte, ¿ok? Porque voy a obtener algo, voy a lograr algo. ¿Qué es ese algo? Un cuerpo mejor, salud, por ejemplo, etcétera. Ahora, en cambio, hay otra perspectiva que es, otro enfoque, que es el enfoque de la motivación intrínseca. ¿Qué significa motivación intrínseca? Que viene del interior, viene desde mí, desde mi corazón, por ejemplo, porque hago las cosas por el amor de hacerlas, no porque vaya a recibir algo a cambio. Me motiva por el hecho de que me gusta, por el placer que me provoca, me produce, ¿sí? No por otra cosa. Entonces, esa motivación es más, ¿cómo decirte?, más incondicional, si queréis verlo así. ¿Por qué? Porque realmente no hay ninguna condición que a mí me impida o que me frene en hacer la actividad que yo quiero hacer. Porque lo quiero hacer simplemente porque me gusta hacerlo, ¿sí? Ahora bien, en ese sentido, cuando tenemos una motivación intrínseca, no hay expectativas. Aunque puede ser que hay una mínima expectativa de logro simplemente por la satisfacción que me puede producir. Si yo no logro hacer aquello que me gusta hacer, podría frustrarme.
Pero imaginaros que esto no quiere decir que deje de gustarme. Ahora, en cambio, si lo mismo ocurre, algo similar ocurre con la motivación extrínseca, porque si yo no logro mi meta, que es extrínseca, ¿no? Es recibir dinero, por ejemplo, por mi trabajo, entonces me frustro e incluso me enfado, ¿no? Me enfado porque no me han pagado por mi trabajo. Como ejemplo, digo. Eso significa que la frustración del fracaso, si la motivación es extrínseca, es mayor que la frustración por la motivación intrínseca. Aún así, puede aparecer un cierto grado de frustración si yo no logro mi meta en cuanto alcanzar la satisfacción física, por ejemplo, o emocional en aquello que estoy haciendo y que supuestamente me gusta hacer, ¿sí? Me gusta hacerlo. Ahora bien, hay un punto clave que es la paradoja aquí. Porque fijaros que nosotros cuando hacemos cualquier cosa, estamos enviando la información al campo. Mira lo que soy, mira quién soy. ¿Soy satisfacción? ¿Soy logro? ¿O soy fracaso? ¿O qué es lo que soy? Entonces, si yo soy fracaso, suponte que has fracasado en algo, no estás logrando tus metas. Si esto se repite, muchas veces la persona puede aprender que no sirve, puede aprender que no lo vale. Entonces esto afecta en su autoestima, afecta en su autoconcepto y puede desarrollar incluso indefensión aprendida, según qué caso, ¿no? Según qué situación concretamente. Pero sencillamente la persona puede dejar de hacer aquello que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque siempre encuentra fracasos. Eso puede ocurrir también en una motivación intrínseca, en algo que te gusta hacer, ¿sí? Pero cuando, imagínate, te gusta esquiar, por decir algo, y te encanta realmente esquiar, pero siempre te caes, siempre, y no logras esquiar bien, aunque esto lo dudaría un poquito, porque si tú haces muchos ejercicios, finalmente sí que aprendes a esquiar bien, ¿no? Pero supongamos que nunca lo logras, entonces ya dices, esto no va conmigo, aunque me gusta, pero no va conmigo, no se me da, no se me da, entonces lo dejo, por ejemplo. Ok, pero la información, ¿cuál es? Que yo fracaso, yo envío la información al campo, yo fracaso una y otra vez. Por lo tanto, el campo lo que entiende de mí es que eso es lo que soy fracaso, entonces repetiré constantemente la misma experiencia. Y ahora lo que propongo yo es un cambio de creencia, un cambio de postura, un cambio de paradigma, si queréis, un cambio de actitud. Porque está la expectativa detrás, la expectativa del logro, la expectativa de la satisfacción o la expectativa de recibir algo a cambio. Si no hubiera esta expectativa, ¿qué pasaría? Vamos a poner el enfoque desde aquí. ¿Qué significa esperar algo? ¿Qué significa cuando yo espero que ocurra algo? ¿Por qué espero cuando espero? Ahora, yo sé que no tenemos un público que pueda intervenir aquí en la radio para poder responder a esta pregunta. Realmente tendría curiosidad cuántos de vosotros estaríais acertando la respuesta. No sé si, Fran, tienes ganas de intentarlo y dar una respuesta. Sí. ¿Por qué esperas cuando esperas? Es muy fácil, de hecho la respuesta es muy fácil, pero la mente física siempre intenta encontrar una respuesta elaborada, compleja,
aunque simple, pero que sea compleja, explicándolo, cuando en realidad no hace falta. Son 2 palabras, 3 palabras. ¿Sí? Bueno, ¿Quieres intentar? sí. ¿Por qué espero cuando espero? Ujú. Pues entiendo que porque aún no ha llegado por lo que estoy esperando. Ok, sirve, digamos, tiene sentido, tiene lógica, pero la respuesta intenta reducirlo. Hay un aspecto muy importante. Tú has dicho no ha llegado. Ujú. De hecho, aquella cosa tiene que llegar. ¿Ok? Depende, claro, sí, depende Depende. Generaliza. Intenta generalizar en todos los aspectos. Pues no sabría decir ahora mismo, no sé. Esperas normalmente es el tiempo, ¿no? El que te hace esperar, ¿no? Mm, Es decir, es algo no sé, algo que necesitas que te llegue con el tiempo, ¿no? En ese sentido, no. Vale, no mantengamos a la gente a la espera. Sí, sí. Sí, veamos. Realmente cuando esperamos algo, lo estamos esperando porque no está presente. Correcto, tienes razón, sí, señor. No está presente. Que no ha llegado, vale, si es que tiene que llegar porque has quedado con tu amigo y lo estás esperando, miras el reloj, ¿dónde queda ya? ¿Dónde está? ¿No? No ha llegado, ok. Cuando dices, estoy esperando recibir mi sueldo, por ejemplo, sabes que hay una fecha, pero puede que tarden en pagarte. Y ya están tardando, digo, ¿dónde está mi sueldo? No, estoy esperando recibir mi sueldo porque tengo que pagar cosas. Estoy esperándolo, ¿ok? Luego, no solamente estamos hablando de esperar activamente algo, como esperar que llegue tu amigo, sino también pasivamente, como recibir el sueldo. Esto será un esperar pasivo. Pero en la misma categoría entra la expectativa. ¿Por qué? Porque esperamos que ocurra algo que no está presente, ¿vale? Que no ha ocurrido, que no ha sucedido. O incluso la esperanza está en la misma categoría, porque tenemos esperanza de vida, espero vivir tanto, por ejemplo, tenemos esperanza de que mejoren las cosas, no sé, la economía, por ejemplo, la situación en España, esperanza de la sanación, ¿sí? Y sobre todo en las religiones, la esperanza. ¿Sabes cómo se dice que la esperanza es lo que muere el último? ¿No? Pues sí. Yo digo, qué pena. ¿Qué tal si eliminamos el esperar, la expectativa y la esperanza, lo eliminamos de nuestra mente y nunca lo aplicamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra motivación? Pues fijaros qué curioso y qué paradójico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros esperamos algo, y esperamos porque no está presente, es exactamente esto lo que estoy enviando como información al campo cuántico. Es decir, estoy enviando la información que no lo tengo, no está presente, no lo veo, no lo toco, no está. ¿Ok? Si estamos hablando de la salud, porque la última vez hemos hablado de la salud, y si yo le digo al campo, mira campo, o mira Dios, si quieres verlo así, sálvame. Dios te pregunta, ¿por qué? Bueno, yo no lo llamo Dios, yo lo llamo el campo, la fuente. Digo, ¿por qué? Porque estoy enfermo. Pues la información que tú estás enviando es que la salud no está presente en ti. No hay salud, no está. Porque tú lo que tú dices que eres es enfermedad. Eso es lo que dices que eres. Eso es lo que tú aceptas en tu realidad. Y además estás en conflicto con ello. ¿Por qué? Porque no lo quieres tener. ¿Por qué no lo quieres tener? Porque es negativo, es malo. La enfermedad es mala. No lo quiero tener en mi vida. Lo estás repujándolo con fuerza, con un conflicto interior. Entonces,
realmente el campo lo que entiende es simplemente tu frecuencia actual, no entiende tus palabras como tal, entiende tu emoción, entiende tu frecuencia, la información vibracional que tú eres en tu totalidad. Si tú le dices al campo, mira, esto es lo que soy insatisfacción, ¿por qué? Porque no he logrado mis metas. Ah, vale, entonces toma, te muestro lo que tú eres. Si dices que soy enfermedad, ah, vale, pues si eres enfermedad, qué pena, que podrías ser salud. Pero si tú dices que eres enfermedad, pues eso es lo que eres. Toma, aquí te muestro lo que tú eres. Y esto es lo que experimentamos realmente, experimentamos el reflejo. Y a causa de esto estamos realmente fortaleciendo nuestra creencia de lo mismo, en vez de cambiar. Y ahí hay otra cosa, que la gente prefiere mantenerse en su zona de confort y no hacer cambios. ¿Ok? Esa perspectiva es muy importante para conectarlo con la sesión anterior en la autosanación. Entonces, ¿qué tal si decimos, ok, hago las cosas por el amor de hacerlas, no porque vaya a recibir algo a cambio? No tengo ni siquiera expectativa de logro. Lo hago por el amor de hacerlo, y si no lo logro, está bien, no pasa nada. Sencillamente tengo una experiencia que me dice que no se hace así. Debería hacerlo de otra forma, pero yo debo verlo como un aprendizaje, debo verlo como una oportunidad para conocerme más profundamente a mí mismo en esa situación concretamente. Entonces, cuando no espero nada, la paradoja ¿cuál es? Que haz las cosas como si ya lo hubieras logrado. Esa es la paradoja. ¿Por qué? Porque la mente física no encuentra lógica en lo que acabo de decir. ¿Cómo podrías tú comportarte como si nada, como si no estuvieras enfermo, como si ya lo hubieras logrado? ¿Por qué? Porque no lo ves, no lo tocas, no lo estás sintiendo, no lo tienes delante de ti. No puedes fingir eso, porque no tiene sentido. La mente física se basa en la lógica, ¿ok? En sí o no. Parece que somos mentes binarios, como ceros y unos, ¿sí? Claro, la mente física es dual, está polarizado. Entonces, o es un sí o es un no. Entonces, cuando nosotros observamos nuestra realidad, nos lo tomamos como un sí o un no. Entonces, aquí está el problema, que la mente, el inconsciente, observa el mundo tangible, y cuando no lo ve delante dice, no lo tengo, lo estoy esperando. De hecho, eso es el mensaje que tú envías a Dios. Lo estoy esperando, no lo tengo. Y Dios dice, ah, qué pena, yo te lo envío. Solamente tienes que cambiar un poquito tu frecuencia. Y yo te lo envío enseguida. Pero cambia tu frecuencia. ¿De qué manera? Pues considerando que ya lo tengo. Manteniendo la calma, manteniendo la paz, manteniendo una convicción del logro. Una convicción que sepas que ya está hecho, ya se ha logrado. Y claro, aquí está la paradoja. ¿Por qué? Porque no es lógico, es paradójico. Entonces, me comporto como si hubiera ocurrido ya. ¿Ok? Entonces, repito, eso no es lógico para la mente, pero el campo cuántico funciona a base de la paradoja, no a base de la lógica. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizar un lenguaje, ¿sí?, en frecuencias justamente, un lenguaje que el campo reconoce. Y ese lenguaje es nuestra frecuencia, emociones, ¿sí?, una satisfacción, incluso podría decir fingido, o ¿por qué? Porque me comporto como si. En ese sentido, debo tomarme todo a mi alrededor como perfecto en su naturaleza, simplemente porque es válido.
cualquier cosa que me pasa es válido. Ujú. Entonces, no es un problema, el problema no es un problema, sino que es una oportunidad para mí para conocerme más profundamente a mí mismo en esa misma situación. Pues lo podemos dejar aquí, Sí, Steve, la paradoja de la expectativa. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, porque, bueno, espero. sí, sí, creo que sí, que ha quedado suficientemente claro. Aunque has, bueno, ha empleado términos bastante explícitos relacionados con el mundo interior, el mundo exterior, todo lo que de una forma u otra pues nos afecta y en cierta medida provoca ese bloqueo del que hablamos, ¿no? Se trata en el fondo Ujú. de romper esa barrera temporal en la que en muchísimas ocasiones nos vemos inmerso. Esa sensación, como bien planteabas antes cuando me preguntabas, ¿no? ¿Qué es esperar, ¿no? Y te decía, claro, efectivamente, tienes toda la razón, se espera algo que está por llegar. Bueno, pues considera que ya está presente, se espera eso, que llegue ese momento, ¿no? Y eso genera ansiedad. Me ¿Me parece permites muy interesante. solo Sí, sí, sí. añadir una cosa? ¿Verdad que cuando tú consideras algo que ya está presente en tu vida, ya no lo esperas? Correcto. Y te crea paz, te da Ujú. paz. Exacto, pues entonces esa es la paradoja, de hecho, no lo esperes ya, ya lo tienes. Entonces no tiene lógica esperar algo que ya lo tienes. Ujú, Aquí es simplemente superar ese tema de ujú. lo veo o no lo veo, superar, basarse en los cinco sentidos. Habría que trabajar muchísimo Sí, esa actitud, evidentemente, porque sí, sí, sí. vivimos en una sociedad que todo lo quiere de ya para allá, o sea, no se puede, bueno, pues eso, levantar el pie del acelerador en condiciones, en momentos, porque no, porque la inercia nos lleva. Entonces sí, hay que trabajarlo muchísimo. Pero es una corriente de pensamiento para aplicárnosla muy interesante, muy, muy, muy interesante, todo hay que decirlo. Ujú. Pues Steve, muchísimas gracias por traernos nuevamente esta Igual. sabiduría que nos va a permitir, sin duda, poquito a poco, pues ir mejorando para ir desbloqueando y que no nos genere esa ansiedad, que nos permita mejorar en muchísimos aspectos, porque son muchos los campos a los que te refieres. Cuando digo campos me refiero a parcelas dentro de Ujú. nuestra vida en la que podemos mejorar sin duda aplicando estas sencillas técnicas que son, bueno, pues eso, son tan obvias que hasta que no se explican con detalle, pues no logramos ver, no logramos entender. Lo dicho, Steve, para contactar contigo, por favor, ¿cómo lo pueden hacer nuestros oyentes? Pues como siempre, por mi email, física de la creación, todo junto, @gmail.com, también página web, igualmente físicadelacreación.com, o también en Facebook o incluso en YouTube con mi nombre Steve Loxe. Sí, sencillamente tal cual. Bueno, el apellido es Locse. ¿Ok? Entonces, así me encontráis en Facebook y en todas partes, realmente. Pues ahí queda dicho, para aquellos oyentes que tengan interés y necesidad de contactar directamente con él, lo pueden hacer a través de esas líneas que acaba de referirnos. Steve, muchísimas gracias y nos volvemos a ver aquí en otra próxima edición. Muchísimas gracias a ti y también a todo el equipo y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo.